Se encuentran presentes entonces Jorge Adalberto Lobo Llorente y Ailín Tatiana González Echeverría para la segunda ponencia. Sí, estamos presentes. Ok, entonces procedan ustedes, por favor. La segunda ponencia entonces lleva por título Incidencia del COVID-19 en el recaudo del impuesto del valor agregado IVA en Colombia 2019-2020. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, perfectamente. Puedes comenzar. Ok, buenas tardes. Iniciamos esta presentación, como ya lo había mencionado anteriormente, el título es La incidencia del COVID-19 en el recaudo del IVA en Colombia. Este es presentado por mi compañero Jorge Alberto Lobo Llorente, que se encuentra aquí presente, y mi persona, Ailín González. Pertenecemos al semillero de investigación Proyecto Futuro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Muy buenas tardes, cordial saludo. Primero que todo, le damos un cordial agradecimiento a Dios, segundo a Alianza de Investigadores Internacionales, ALININ, y posteriormente pues al profesor Elkin Lugo, pues nuestro tutor y manager que nos invitó a este evento tan importante. Iniciamos con el planteamiento del problema. Por emergencia sanitaria en el mundo debido al coronavirus COVID-19, el gobierno se vio obligado a anunciar cuarentena para evitar la propagación del virus, que a su vez tuvo un impacto directo en la economía. Este es un problema que se ha expandido en todo el mundo. Esto fue declarado emergencia económica, social y ecológica. Muchos países en el mundo se vieron afectados por el Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto y la moneda nacional disminuyeron. Las restricciones, los cierres fronterizos impactaron mucho en la importación y exportación que normalmente sostienen a los continentes. Justificación. Es de gran valor que las personas jurídicas y personas naturales tengan la obligación frente a la cultura tributaria debido al poco conocimiento que el contribuyente tiene respecto a temas que abarcan a lo relacionado con obligaciones tributarias. Esto puede ser un motivo de por qué el desarrollo sostenible no se ha visto en el país como muchos han creído, ya que el recaudo de los impuestos es una fuente demasiado extensa para la cual el Estado, para mejorar el desarrollo social, público y económico. Objetivo general, analizar los efectos del COVID-19 directamente sobre el IVA en Colombia durante el periodo comprendido entre los meses de enero y diciembre de 2020. El objetivo específico es, primero, describir el comportamiento del recaudo del impuesto al valor agregado IVA en Colombia durante el periodo de estudio. Segundo, estimar el impacto del COVID-19 sobre el recaudo de impuesto al valor agregado en Colombia. Y tercero, determinar la incidencia del COVID-19 en el recaudo del IVA en Colombia. Marco teórico y conceptual, antecedentes de investigación. Es necesario enfatizar que, con base a la experiencia preliminar de este impuesto, según las recomendaciones de la Unión Europea a los Estados miembros, conocidos por la mayoría de los países de América Latina, estos países han ido adaptando este tributo desde la década de 1970. Actualmente el impuesto al valor agregado significa el aumento de precio por parte del proceso económico de producción y venta hasta llegar al consumidor final. Por su número aumenta cada segundo. En la actualidad, el valor agregado se denomina aumento de precios, que forma parte del proceso económico y de producción y venta hasta alcanzar la meta final. Antecedentes legales. En Colombia, los antecedentes legales relevantes para
la recaudación del IVA durante la pandemia del COVID-19 incluye las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para reducir los efectos económicos del virus, así como las leyes y decretos relacionados con la tributación y la gestión fiscal. Entre las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional se encuentran la extensión del pago de tributos, de contribuciones para fiscales para los empleados, la suspensión temporal de los pagos algunos y relación de las rentas de interés para el crédito empresarial. Metodología. El tipo de investigación usada para este proyecto de investigación es descriptiva. Los resultados del impacto que tuvo la emergencia sanitaria COVID-19 en el recaudo del IVA. Para ello se analizaron cifras investigadas debidamente, las cuales arrojaron como respuesta positiva un incremento para este periodo sobre el recaudo del impuesto al valor agregado. Por otra parte, cualitativamente se analizó la repercusión de las medidas adoptadas por el gobierno a lo largo de la emergencia sanitaria, como es el caso de los decretos y/o beneficios pensados para contribuir a incentivar a las empresas para que no cayeran o se fuesen a quiebra durante la pandemia. A continuación, mi compañera Eileen va a continuar con la presentación. Ok, análisis e interpretación de resultados. Pues luego de utilizar distintas herramientas de recolección de información y los datos proporcionados por la DIAN, son procesados en consecuencia, ya que generan información que informará las conclusiones relacionadas con la variable de interés, que es nuestro tema, que es la incidencia del COVID-19 en la recaudación del IVA. El COVID-19 tiene incidencia en la crisis económica del país, puesto que las medidas emergentes perjudicaron los puntos porcentuales de recaudación anual en Colombia, cuyas metas establecidas por el gobierno no fueron alcanzadas, que inciden consecuentemente en un índice monetario inferior comparado a las recaudaciones de años anteriores. Esta afectación no solo ha incidido en los logros no alcanzados por el órgano rector, sino que su impacto ha sido en materia económica de tendencia baja, dado que la recaudación tributaria en cuanto al IVA es uno de los ingresos que ha garantizado el cumplimiento de los haberes que el Estado tiene y que por la situación emergente no se ha logrado cubrir con las proyecciones de la Proforma General del Estado. Como podemos observar en la siguiente figura, en promedio la recaudación mensual llegó a disminuir más del 20%, aquí como lo podemos observar en abril, mayo y junio, con caídas menores, pero aún importantes en julio del menos 10%, y cifras cada vez más acotadas hacia el final de año. En noviembre se observó un incremento interanual del 1,1% y en diciembre una leve caída del 2,1% respecto del mismo mes del año anterior. Evidentemente, más allá de la persistente incertidumbre sanitaria y económica que aqueja a la mayoría de los países, este cambio de tendencia en el segundo semestre del 2020 guarda cierta relación con el resurgimiento de los niveles de actividad, un mayor grado de apertura y medidas de confinamiento sensiblemente laxas, al menos en comparación con las observadas desde el inicio de la pandemia. Análisis comparativo de la recaudación del IVA del año 2019 y 2020. El presente trabajo de investigación analiza la incidencia de la pandemia del COVID-19 en el proceso de recaudación tributaria en el IVA. Se considera la información estadística de recaudación por el ente estatal, que lo regula, cuyos rubros reflejan las metas establecidas al inicio de cada año fiscal, en este caso 2019 y 2020, los cuales se detallan a continuación. Como lo podemos observar, de acuerdo con el análisis de la recaudación del IVA, se identifica la incidencia del efecto del 2019, dado que en el año 2019 se recaudó 12.512.141 pesos y en el año 2020 decreció 9.545.998 pesos, lo que representa una diferencia del menos 24% de baja de acuerdo al año anterior. Pues la contracción originada producto de la pandemia puso a prueba muchos gobiernos en relación a las finanzas públicas y en cómo éstas iban a ser distribuidas, si bien es necesario resaltar que la mayoría de los ingresos que son reposados en las billeteras estatales provienen del pago de los impuestos del contribuyente. Por último, el impacto económico generado por el COVID-19 en Colombia.
Pues a raíz de la emergencia sanitaria COVID-19 y estudiando los problemas que se venían enfrentando frente a una demanda efectiva para realizar valores de capital productivo, ya el modelo económico presentaba un revés. Ahora, las afectaciones y crisis económicas dependerán de cuánto pueda durar la emergencia sanitaria. Y como lo dijo Karl Marx, la devaluación no se produce porque no se puedan vender las mercancías, sino porque no se puedan vender a tiempo, siendo este un problema inmediato para las pymes. Todo esto debido al cierre de prevención del virus adoptando las medidas dictadas por el gobierno, que en aquel tiempo fue la cuarentena. Ok, las políticas públicas empleadas y diseñadas propiamente para el sostenimiento del Estado actualmente están siendo obligadas a replantear por su comportamiento fiscal, pues por todo eso que se vio en la pandemia. Es por eso que como medida de apoyo y alivio al Estado, dio a conocer varias iniciativas que fueron previamente aprobadas en la Ley de Crecimiento Económico. Dentro de esas estuvo, primero, los 3 días sin IVA. Esto se hizo con el fin de reactivar el comercio en el país los días 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio, eso del año 2020, ¿ok? Para el sector de los restaurantes, los directores de la DIAN, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, determinaron suspender hasta diciembre el impuesto del consumo, pero esto no aplicaba para los grandes restaurantes, entre otras medidas de apoyo que se vieron en ese año. Para concluir, se puede concluir con esta presentación que la recaudación del IVA no se dio por la pandemia en sí, sino por las medidas restrictivas que tomaron los países para contener el virus. Esto, sumado a todo el tiempo que hubo de inactividad económica, esto desembocó una crisis donde los países con menor espacio fiscal, como Colombia, estaba teniendo los mayores efectos. Es por eso que la política fiscal como mecanismo regulador de las finanzas del Estado es de suma importancia en esta época difícil, ya que sirve como instrumento para amortiguar los efectos causados por la pandemia. También se pudo comprobar que los procesos de recaudación de tipo fiscal en conformación al IVA disminuyeron considerablemente debido a que en la pandemia las entidades estaban perdiendo liquidez, que eran producidas por sus actividades económicas. Por lo tanto, en decisión conjunta, el grupo de gremios de comerciantes le exigieron al Estado flexibilidad en materia de responsabilidad fiscal y que habían perdido liquidez y poder adquisitivo sobre sus negocios, por lo que veían inviable e injusto pagar impuestos mientras no estuviesen produciendo dinero. Para agregar a esta conclusión, también se pudo evidenciar en los rubros económicos, especialmente en las fuentes de ingresos tributarios con los que cuenta la nación, debían ser reestructurados por una política fiscal, ya que por medio de esos canales se pensaban sufragar los gastos originados productos de la pandemia. Para ello, el presidente, por medio de su autonomía sancionatoria y como el influyente más importante de la rama ejecutiva del país, ordenó las entidades de control a diseñar estatutos reglamentarios para nuevos ajustes tributarios por lo que debían ser sometidos los contribuyentes. Aquí les muestro la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge y Ailín. Les recordamos a la audiencia, por favor, ir anotando sus preguntas para que sean respondidas al final de las disertaciones. Gracias nuevamente.